convoca a proponer iniciativas encaminadas a la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Mi nombre es Mateo Ruiz. En representación del Grupo Conciencia. Es un dispositivo médico multiplataforma. Dale una mano al pie. Psicología para Todos ofrece la solución. Unidad en un sistema de vigilancia personal. En este momento invitamos al escenario a Fernando Portilla, quien hablará sobre la transformación digital en salud y la interoperabilidad de la historia clínica en Colombia. Adelante, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la Andy, doctor Dager, doctora Vesga, por la invitación. Y bueno, ver en este evento espectacular que se puede hacer después de tanto tiempo. Me presento con qué sombreros vengo aquí. Yo soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la División de Salud y Protección Social, y vengo acompañando al Ministerio de Salud en su proyecto de interoperabilidad de historia clínica desde hace un tiempo. Hace un año el doctor Ruiz, el señor ministro, cuando se estabilizaba el manejo de pandemia, siempre estableciendo desafíos, se acerca al banco y dice, bueno, hay un tema aquí que está todavía pendiente y es el tema de la interoperabilidad de historia clínica. Entonces, desde el banco, con los equipos de técnicos y de salud y protección social, hemos venido en estos meses integrándonos a los equipos técnicos del ministerio, trabajando en varias líneas de salud digital, de transformación en salud digital, que es un poco el motivo de la charla. Entonces, la primera parte de mi intervención relacionada con qué es la División de Salud y Protección Social del banco, qué estamos haciendo, y luego comentarles ya en detalle cómo viene avanzando el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica en el país. La División de Salud y Protección Social del banco es una dependencia que viene acompañando a los distintos gobiernos de la región, principalmente a mejorar o a tener un horizonte en los proyectos de transformación digital en salud. El banco, ustedes entenderán, es una organización que apoya las iniciativas, los desarrollos, pero cuando aparecían las necesidades de tecnología y de adquirir infraestructura, el banco quería desarrollar estos apoyos, pero con reflexiones que tengan un horizonte, una planeación, una visión futura. Entonces, esta división lo que hace es acompañar las hojas de ruta de los países de la región y tiene metodologías, tiene un equipo multidisciplinario con el cual acompañamos a los países y tratamos de hacer una línea de trabajo a 5 o 10 años, donde se especifican en distintas dimensiones
distintas tareas a desarrollar por el país, porque entendiendo que la transformación digital no es solamente la digitalización de procesos. Hay publicaciones muy buenas, esta es una de ellas, la gran oportunidad de salud digital en América Latina y el Caribe. Entonces, el banco viene produciendo mucho material en salud digital, producto de estas intervenciones que venimos desarrollando con el equipo. En el entendido siempre de que la transformación, ese cambio, ese llevar de un estado a otro en el tiempo, es un proceso que requiere madurez, que requiere recursos, que requiere equipos de trabajo, de revisar las tecnologías. Tal vez tengamos un momento, decimos, privilegiado, hoy de tener grandes capacidades de almacenamiento, grandes capacidades de procesamiento, digitalización de muchos medios a nivel de imágenes médicas, a nivel de videos, a nivel de grandes bases de datos, a nivel de las bases de datos genómicas, el uso de la inteligencia artificial, la robótica y demás. Son tantas cosas que podemos utilizarlas en la transformación para la salud, y esto es algo como interesante porque la salud conserva los mismos principios, ¿no? O sea, la accesibilidad, el cuidado, la prevención, la calidad. Conservamos esos valores, pero tenemos herramientas que están mucho más prestas para probablemente llegar a estos efectos de transformación. Entonces, el banco se ha preocupado por tener metodologías. Una de ellas es algo que le denominamos la casa digital en salud. La casa digital en salud es algo que reúne unas dimensiones para hacer abordajes de transformación digital, no solamente pensando en los equipos y en la infraestructura. La casa digital, como lo ven, tiene unos pilares, un pilar de la gobernanza, tiene otro pilar de las personas y cultura, o sea, todo lo que en la gobernanza es todos los temas de estrategia, los temas normativos, los temas de soporte, de patrocinio, todos los temas estratégicos, gobernanza, personas y cultura, toda la gestión de cambio, toda la actualización curricular que probablemente requerimos en nuestras universidades, en nuestros medios académicos, para hacer un aprestamiento al mejor uso de las herramientas de transformación digital. Y bueno, también hay otros componentes importantes en los cuales se reflejan las hojas de ruta de los países. Evidentemente necesitamos la infraestructura, necesitamos conectividad, necesitamos servidores, equipos, dispositivos. La infraestructura, la infoestructura hace referencia a estos temas de interoperabilidad que siempre van a ir apareciendo, porque siempre hay distintas aplicaciones, distintas plataformas y necesitamos integrar esta información. Y la parte de aplicativos y servicios. La transformación digital pues, tiene los contenidos, todas las apps, todos los desarrollos de software y demás que van a ser parte de los nuevos servicios que van a ser utilizados en el ecosistema de salud. Y como que ese techo, esa parte superior tiene el uso de los datos desde el autocuidado de la persona en salud hasta el uso de la información para la toma de decisiones de dirección. Entonces, es básicamente un marco que el banco viene acompañando a los países y podemos hacer una planificación de 5 o 10 años, identificando factores críticos de éxito y elementos que apoyan mucho las hojas de ruta. En Colombia, en estos meses ya tenemos una hoja de ruta que está siendo publicada también por el Ministerio de Salud. Hay muchos de estos anuncios y hago ahí un pequeño disclaimer. El viernes el señor ministro estará aquí y formalmente hará anuncio de este tipo de documentos que son parte del equipo de gobierno. Nosotros, hemos acompañado este tipo de acciones. Hay el Plan Decenal de Salud Pública también incluyó unos apartados específicos de salud digital. El COMPES de Seguridad Sanitaria y Salud Digital también tiene elementos para que esto sea parte
de los temas de planificación. Y en general en estos 3 grandes documentos de gobierno se busca también ya definir una política, una visión de Estado para que la salud digital esté dentro de los elementos de planificación de país. Y bueno, un poco lo que voy a entrar a describir más en detalle, los temas de la interoperabilidad, que ha sido otro de los aspectos donde nos hemos visto un poquito más involucrados. Todos estos procesos han contado con la participación y la plataforma que el Plan de Salud tenía de convocatoria a distintas organizaciones, la academia, prestadores, EPS, aseguradoras, investigadores. Entonces pudimos hacer distintas sesiones de trabajo donde recogimos el pensar y la visión que tenía el ecosistema con relación a qué puede hacer la salud digital para el país. Entonces, son documentos que están siendo ya publicados por el Ministerio y que pues han establecido ya también algunos indicadores claves y uno empezó a identificar que se decía, bueno, va a ser importante más uso de telesalud, por ejemplo, en entidades del sector público, ¿ya? Que exista más uso de interoperabilidad en la historia clínica, que exista planes de formación del talento humano, por ejemplo, en competencias en salud digital. Y también algunos indicadores de satisfacción para los usuarios. Entonces, la planificación, la visión de hoja de ruta está ya haciendo permeando el Estado y creemos que eso pues, es algo importante para los siguientes periodos de trabajo. El tema de interoperabilidad que nos interesa y que siempre aparece cuando se habla de esta complejidad de los sistemas de información del sector salud y es como inherente a la salud, a los sistemas del sector, porque como que quisiéramos o es como un sueño tener un único sistema, único software, o única aplicación dentro de la organización. Pero la verdad es que por la misma complejidad del sistema, pues va a ser muy complejo siempre que solo un software tenga la totalidad de los requerimientos y cumpla con todos los flujos de procesos de laboratorio, de medicamentos, de farmacia, de los GIS y de los intercambios con el ecosistema. Entonces, todos nos vemos inmersos en esa problemática de interoperar. Primero, dentro de la institución y luego los desafíos para interoperar hacia afuera. Y lo que en la teoría nos han dicho es que hay que hacer la interoperabilidad semántica y la interoperabilidad sintáctica. Si bien es teórico, en la realidad se percibe, hay que hacerlo así, y entender que hay que hacer acuerdos semánticos y hay que tener acuerdos en los contenidos, acuerdos en los catálogos, en las terminologías, que vamos a ver no siempre es fácil. Y hay que tener acuerdos también sintácticos, que son la forma y la estructura de cómo intercambian la información los aplicativos en salud. ¿Ya? Finalmente, esto da algo que son unos productos importantes para establecer un proyecto de interoperabilidad, que son los modelos de información, los modelos de intercambio de datos, la gobernanza, la gestión de cambio y todos los temas relacionados con seguridad también. Entonces, con estos temas, entender la complejidad, por ejemplo, de la semántica. Entonces, a veces creemos que estamos expresándonos y que tenemos el mismo entendimiento. Y es uno de los primeros problemas a resolver cuando se habla de interoperabilidad, la semántica, acordar las mismas terminologías. Conversaban ahora los colegas, necesitamos interoperabilidad. Y seguramente también detrás de eso necesitamos acordar los catálogos, ¿ya? ¿Cuáles son los catálogos que nos unifican para el mismo entendimiento de cuál es el código del dispositivo, de cuál es el código del laboratorio, que en el país tenemos unos códigos a nivel de procedimientos, pero tal vez son insuficientes para algunos datos más asistenciales y más clínicos. O sea, podemos tener un código, por ejemplo, para lo que es un hemograma, pero no tenemos un detalle para un hematocrito, que puede ser un analito
de esa prueba de laboratorio. Y si uno quisiera ser muy fino en la interoperabilidad, pues todos esos detalles deberían ser parte. Y eso es muy complejo cuando se trata de avanzar en estos proyectos. Porque el conocimiento en salud no es lineal. Hemos hecho unos catálogos, código de descripción, ¿cierto? A000, creo que es cólera, ¿cierto? 8900, un procedimiento. Pero el conocimiento en salud no es lineal. No todo el conocimiento es código de descripción. Entonces, hay modelos de información, algo como lo que estamos viendo aquí. Entonces, una fractura tiene el tipo, el lugar, la lateralidad y cada uno de unos subsets específicos. Los signos vitales son distintos parámetros, por ejemplo, ¿ya? O sea, puede ser la presión, la temperatura, y la presión es sistólica, diastólica, y cada uno tiene distintas unidades. Entonces, hacer esos acuerdos semánticos, si vamos a interoperar, no es tan sencillo, ¿ya? Pero es parte de lo que hay que tener en cuenta de la complejidad del sector salud para interoperar. Una prescripción de medicamentos no es lo mismo de un primer nivel que una prescripción diaria intrahospitalaria. Son modelos de información diferentes. Sin embargo, para empezar a tener el sí se puede, ver qué experiencias, quiénes han ido avanzando cosas y para decir nosotros qué podemos ir haciendo también. Entonces, Estados Unidos desde el 2004 empieza con un estándar que se llamó el CCR. Más allá de cualquier término técnico, lo importante es que hay un acuerdo en esta necesidad de intercambiar precisamente datos, que es un summary del egreso asistencial de un paciente. Ese primer CCR fue evolucionando con los estándares HL7, le colocaron CSD, la administración Obama le coloca el CSDA, utiliza ese documento inicial, le incluye otros documentos, o sea, hace una extensión de esos consensos y hoy la ONC sigue trabajando con algunos principios de esto y tratando de interoperar también en el contexto americano. España desde el 2010 tiene algo que se llaman los CMDs y esto es el conjunto mínimo de datos, semántica, especificaciones de qué tipos de documentos, qué tipos de datos, qué variables se utilizarían por distintos tipos de eventos. Algo similar, Uruguay desde el 2017 publicó también su conjunto mínimo de datos. Argentina de pronto no hizo ese ejercicio y se alinea a un estándar que ya existe internacional, de pronto lo va a ver más adelante, que es esto que se llama el IPS, el IPS, dicen, que es el International Patient Summary. Dicen ya más o menos estos deberían ser los datos con los cuales yo debería, las organizaciones deberían transar o deberían intercambiar para historia clínica electrónica. Y Colombia tiene dos experiencias interesantes. Bogotá y Cundinamarca, desde hace unos 4 o 5 años, vienen generando también, generaron un acuerdo, se colocaron unas especificaciones y la red pública de estas dos regiones interoperan, ¿ya?, con distintos sistemas de información. Por acá entonces aparece la resolución 866, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ejemplos de la primera parte, entonces coloquémonos de acuerdo en los modelos de información. Entonces, lo que demora, qué datos y qué estructura y qué representación semántica va a tener. Segunda parte, que hemos visto que son buenas prácticas y que nos sirve para avanzar en los temas de interoperabilidad, es el modelo de intercambio. Así como tenemos un modelo de datos, hay que tener un modelo de intercambio. El modelo de intercambio define cuáles son los actores, quiénes envían la información, quién recibe, quién la guarda, quién la consulta, con qué reglas se consultan, qué seguridad hay, qué temas de auditoría. Entonces, estos temas generan la arquitectura de una plataforma de interoperabilidad. Entonces, dentro del ecosistema hay también perfiles y hay buenas prácticas y hay algunas guías que se pueden también consultar y que uno puede referenciar para no empezar siempre desde cero.
Un caso de éxito que acompañamos también desde el banco es precisamente la historia clínica electrónica de Uruguay. Uruguay, un país de 3 millones de habitantes y 15 millones de vacas, ¿no? O sea, hay más vacas que personas, ¿ya? Pero precisamente, y lo comento con mucho cariño y aprecio por el país, porque de verdad que los he aprendido a admirar, precisamente por el emprendimiento del país como sociedad, porque uno se pone a ver, precisamente con el tema del ganado, son grandes exportadores y tienen la trazabilidad de cada una de las vacas del país. O sea, todo está trazado y todo está identificado, ¿ya? Entonces, cuando están vendiendo un trozo de cuadril en algún lugar del mundo, ellos tienen todo eso trazado, ¿ya? Entonces, han sido pioneros en muchas cosas, se propusieron hacer el proyecto de historia clínica en el país y desde el 2017 está en producción. Hoy tienen más de 200 millones de documentos compartibles dentro de su sistema de historia clínica país y bueno, están también igual en un proceso de adopción y de avanzar. Uruguay también fue, todos lo sabemos, el primer organizador de un mundial de fútbol, ¿no? Hicieron el estadio en 6 meses. Entonces, es decir, básicamente, más que sea un país grande o pequeño, básicamente tener propósitos y proyectos y compromisos para sacarlos adelante. Colombia. Hay 2 normativas importantes con lo de interoperabilidad. Una de ellas, la Ley 2015, y la otra, la Resolución 866. La Ley 2015 crea el contexto de la historia clínica interoperable y la Resolución 866 básicamente define el conjunto mínimo de datos, o sea, hace una especificación, luego de un consenso, de unas mesas de trabajo, cuáles deberían ser los datos para ese modelo de intercambio. ¿Qué queremos trabajar con el ecosistema, principalmente con lo de interoperabilidad? Primero, entender de que no es un único sistema, una única historia clínica para todo el país. Eso es un concepto fundamental. Cada organización, cada prestador, cada red de servicio seguramente ya tiene un nivel importante de desarrollo de su historia clínica. Quien tiene dificultades en la falta de interoperabilidad es el paciente y el médico, porque cuando el paciente cambia de un prestador o es atendido en una región diferente o en un departamento distinto o en una red de atención diferente, pues hay muchos datos que el médico no los tiene a mano, con los cuales podría apoyar mejor la continuidad asistencial. Podría tener datos de cómo está siendo medicado el paciente, qué alergias tiene, qué diagnósticos previos. Entonces, esos datos son útiles para la continuidad de la atención. Entonces, eso es clave para decir para qué se hace un proyecto de interoperabilidad de historia clínica, para apoyar la continuidad asistencial. Y eso alinea mucho cómo se está diseñando y cómo se está proponiendo desde el Ministerio los ejercicios de interoperabilidad que más adelante también les vamos a contar. Entonces, desde la Resolución 866, que tiene estas 4 secciones, información del paciente, información del contacto, información de las tecnologías de salud, los resultados de valoración, con los equipos técnicos del Ministerio hemos hecho un diseño, un modelo de datos, ¿cierto? Recuerdan que era importante hacer un consenso y presentar un modelo de datos. El modelo de datos para la continuidad asistencial se llama un RDA, que es un resumen digital de atención. Entonces, un paciente hospitalizado de 3 días al egreso, como una epicrisis digital, va a tener un RDA. El RDA que tiene la información de la epicrisis digital del paciente, ¿ya? Estandarizada. Y en esta primera versión, estos datos, el paciente cómo fue medicado, qué alergias tiene y qué diagnósticos presentó, ¿ya? Estos son los elementos mínimos de datos del RDA colombiano basado
en la 866. Y por otro lado, con un paréntesis aquí, de donde también viene inspirado todo esto, les comenté que Argentina se había alineado a un estándar que se llama el IPS. El IPS es el International Patient Summary, básicamente un consenso hecho por los comités de informática médica europeos y la ISO. Entonces ya hay unos datos que dicen que sería importante que los egresos, o las epicrisis asistenciales tuvieran información. Si vemos aquí en la parte roja, es recomendaciones que dice estos datos mínimamente deberían existir en un proyecto de interoperabilidad. Entonces, ¿para qué? Para apoyar la continuidad asistencial. Un paciente que no conozco, saber cómo está siendo medicado, qué alergias tiene y qué diagnósticos tiene. Con esos datos probablemente vamos a salvar muchas vidas, ¿ya? Entonces, es el primer consenso, ¿ya? Entonces, también se ha venido, es también resultado de lo que veíamos inicialmente, ¿no? El CCR, lo que vino consensuándolo en España, aparecen unos datos que siempre van a ser como los más críticos. Entonces, eso es una parte, el modelo de datos, y ahora el modelo de intercambio. Entonces, también estuvimos dialogando con el ecosistema, con equipos del ministerio, viendo estas necesidades de quién custodia, quién accede, quién envía, quién da la seguridad al sistema y demás. Entonces, hemos generado una plataforma en nube, consideramos que es algo, una nube segura, gestionada en el ministerio, unos repositorios regionales. Repositorios regionales es por departamento. Antioquia va a tener un repositorio al cual tanto prestadores públicos y privados del departamento van a enviar RDAs. Cundinamarca va a tener un repositorio donde los públicos y privados van a enviar RDAs. El Valle, Santander, repositorios regionalizados en una nube, ¿ya? Y en la parte que ven en la parte superior, lo que hay es componentes que indexan esta información, índices de pacientes que están trabajando con la información de afiliación que tiene el ministerio. Entonces queremos interoperar con las fuentes nacionales, queremos también colocar disponibilidad de datos de identificación que están en RETUS, en REPS, ya que tengamos APIs para que esos datos también puedan ser accesibles desde servicios que puedan ser implementables dentro de las aplicaciones de los prestadores. Y algo bien interesante que son los servicios terminológicos, los catálogos, ¿no? Hoy cuando tenemos que acceder a los CUPS o a los CUMS, tenemos que ir por una tabla de Excel, descargarla y volverla a subir, ¿cierto? Entonces, poder ver si podemos tener unas APIs o algo más versátil que podamos, si se actualizó, por ejemplo, un código de un medicamento, si se actualizó un código de algo que es normativo del ministerio, pues inmediatamente debería probablemente existir un servicio que refleje eso y esté disponible para el ecosistema. Entonces, ya hay una visión de arquitectura. Todo esto también alineado a especificaciones que ha dado el Ministerio TIC, que es el uso de XROAD, principalmente para los temas de transaccionalidad y seguridad. Y esto entonces, volvámoslo guías, ¿ya? Hagamos la especificación sintáctica y semántica, identifiquemos la estructura, los contenidos, y está hoy publicado estas guías, ¿ya? Para que se pueda consultar, ya las estamos precisamente dando a conocer en talleres que hacemos con los equipos del ministerio, de cuáles son las reglas sintácticas, semánticas y cuáles son las transacciones, cómo envío estos RDAs, cómo los consulto, cómo los visualizo. Y tenemos dos plataformas de test, un servidor abierto, que decimos, se llama Vulcano, donde hoy estamos haciendo distintos talleres con los territorios, con los departamentos, con los desarrolladores, con los hospitales, indicándoles cuál es la estructura de estas interfaces, cuál es la sintaxis y cuál es la semántica a usar en estos mensajes. Entonces se llama Vulcano, está en un ambiente abierto y precisamente allí estamos generando conocimiento a través de la experiencia.
Y por otro lado tenemos una plataforma piloto en la cual vamos a hacer pruebas ya de intercambio, primero, 2 regiones, Bogotá y Cundinamarca, y luego vamos a extender esto a 3 regiones más en una prueba llamada Conectatón. Entonces, la primera prueba piloto, Bogotá-Cundinamarca, en la plataforma de test que se está desplegando, 2 regiones que tienen interoperabilidad, que están cerca, pero que hoy no comparten datos. Entonces, estamos ya capacitando prestadores públicos y privados, a través de los proveedores también, para que este intercambio se pueda llegar a dar. Hemos podido hacer algunos presenciales ya también, siempre trabajando con Vulcano, existe también herramientas colaborativas, hay canales de comunidad donde ya nos empiezan a hacer las preguntas, podemos hacer el acompañamiento a la solución de cómo hacer la configuración específica de estos documentos y demás, para llegar a algo que le hemos denominado la Conectatón de interoperabilidad de historia clínica en el país. Entonces, la Conectatón, ¿qué es? Es una prueba donde no solamente 2 regiones, no solamente Bogotá y Cundinamarca, sino extendido también a Antioquia, a Santander y al Valle del Cauca, prestadores públicos y privados, vamos a estar en un espacio durante un día y vamos a poder enviar RDAs de un sitio a otro y los vamos a poder enviar, consultarlos y mostrar y decir sí se pudo, ¿cierto? Entonces, este es un desafío que lo estamos planificando para el 19 de julio, ¿ya? Va a ser en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, invitados a que va a haber también un evento alterno, también auspiciado por OPS, donde se busca también presentar como todos estos avances de salud digital que ha ido desarrollando el Ministerio. Entonces, son los departamentos y lo que hacen son, los prestadores son desafíos. Entonces, el desafío es cómo consulto estos identificadores de la plataforma, cómo envío estos documentos de intercambio, estos RDAs, cómo accedo y cómo los visualizo, ¿no? Entonces, y eso es precisamente la estandarización, y era un poco lo que cuando se habla de interoperar hay que colocarse de acuerdo. Entonces, este es un primer sprint de acuerdo, ¿no? Unas primeras transacciones con unos mensajes, con algo que creemos nos va a dar unas primeras lecciones aprendidas. Las conectatones realmente son prácticas que a nivel de interoperabilidad se vienen haciendo hace 20 años en el mundo. Hay una organización que se llama IHE y básicamente son pruebas de testeo que se hace precisamente en estas aplicaciones de salud, porque estamos hablando de datos de dispositivos biomédicos, ¿cierto? Estamos hablando de imágenes médicas, datos de laboratorio, prescripciones electrónicas. Entonces, sistemas que es importante validarlos antes de llevarlos a producción, ¿ya? Sobre todo porque, como mirábamos inicialmente, no es un único sistema, sino que son aplicaciones que integran datos de diferentes proveedores. Entonces, esto es las conectatones, se hacen 2 o 3 en Europa al año. En Uruguay hicimos una conectatón también en el 2016 y realmente marcó un antes y un después de lo que fue el proyecto de despliegue de la historia clínica. La semana pasada, precisamente, estuvimos en Chile con el banco y con el proyecto que se llama LACPAS, haciendo una conectatón de ministerios de salud. O sea, hoy ya los equipos técnicos de 8 ministerios de salud de la región, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, El Salvador, pudieron validar en un caso de uso sencillo, pero muy importante, el certificado de vacunación. Es reconocible. Todos veníamos trabajando desde hace 4 o 5 meses en el estándar de Unión Europea. Pues todos lo lograron y allá fuimos y pudimos validar que podíamos verificar y validar los certificados regionales. ¿Y para qué? Siguiente paso, probablemente un summary o un resumen de paciente internacional
de la región, ¿cierto? Son casos de uso o son situaciones también de población migrante o de personas que trabajan en la frontera, ¿cierto? Entre Ipiales y Tulcán, en Costa Rica, Panamá, Argentina, Argentina, Uruguay. Hay mucha población que sería importante que el resumen de paciente también pueda ser accedido en algunos casos, ¿ya? Entonces, gente de los ministerios de salud ya logró conectarse dentro del marco del proyecto que se llama RACCEL, es un bien público, hablando de los bienes públicos. Entonces, un bien público son recursos que el banco da para precisamente que se hagan este tipo de generación de experiencia y conocimiento. Entonces, esto se marca entre una red de colaboración que se llama RACCEL. Entonces, RACCEL unió los ministerios de salud, validamos nuestro certificado de vacunación y estamos planteando siguientes desafíos. Un resumen de la región, los temas de telesalud transnacional se dan, ¿cierto? Hoy puede darse que normativamente no debería darse, pero en la práctica está pasando. Radiólogos, especialistas, que en algún momento hagan teleconsultas, y eso cómo se va a abordar desde los temas de gobernanza, o sea, y cómo tener calidad, cómo proteger al paciente sin transgredir también los temas éticos y normativos. Entonces, estas discusiones de interoperabilidad transnacional, la red RACCEL, con el bien público, las viene abordando. La conectatón de la historia clínica en Colombia. Esta imagen es de un evento que la doctora Ligia Amparo en la gobernación de Antioquia logró reunir más de 400 personas en un auditorio para hablar de interoperabilidad, y veíamos como todo el interés del ecosistema, en este caso del departamento, hay para llegar a la conectatón en el siguiente mes. Entonces seguimos acompañando a los proveedores, seguimos haciendo ciclos de trabajo, hay entidades públicas y privadas, estamos abordando en principio trabajo con proveedores que tienen mucha representatividad, muchas implementaciones, y seguimos ahora en procesos de acompañamiento de cada uno de los casos de uso que son parte de la conectatón. Bueno, ¿y qué va a pasar después? O sea, que el 20 de julio, el 19, funciona y encontramos algunas cosas para mejorar con seguridad. ¿Cuál es el siguiente paso? Algo que se llama una estrategia de adopción, un modelo de adopción. La conectatón nos va a dar un feedback importante con relación a el uso de los estándares, con relación seguramente a muchos temas técnicos que se deban afinar, pero seguramente también tener un mejor entendimiento de cómo hacer un despliegue en las regiones. Somos conscientes de que hay asimetrías regionales, o sea, tenemos ciudades y departamentos con muy buena conectividad y tenemos otros departamentos que no. Entonces, ¿cómo vamos a poder impulsar eso? ¿Cómo vamos a poder hacer ese acompañamiento? El DNP también es parte de estas discusiones, el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, queremos también tener como actualizado un índice de madurez que diga, avancemos estratégicamente cuáles serían las primeras instituciones para hacer el despliegue de interoperabilidad. Por ejemplo, decir los niveles 2 y 3, o qué regiones, qué lugares y qué sitios. Es todo un desafío decir, bueno, ¿cómo avanzamos? ¿No? ¿Cómo establecer incentivos? No necesariamente diciendo que el incentivo es económico, pero sí hay que establecer metas, hay que decir, llegamos al 80%, el departamento está en un X%, o sea, hay que identificar metas. Somos conscientes de que hay que tener formación en competencias y competencias en todos estos temas de estándares, en el uso de terminologías, en trabajar con la academia, con las universidades, con los investigadores, con el diseño de
entornos de laboratorio y demás. Trabajar en la gobernanza, cómo vamos a seguir actualizando el CMD, el RDA se nos va a quedar, es un vestido que nos va a quedar cortito en el tiempo, pero va a ser algo que nos da de autoestima para un siguiente paso, con seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esa actualización de los CMDs? ¿Verdad? ¿Cómo nos vinculamos con las organizaciones científicas para decir estos son los datos y estas son las terminologías y estas son las semánticas, ¿cierto? Porque hoy tenemos datos de medicamentos, pero probablemente en algún momento necesitamos ver también datos de laboratorio y de otro tipo de información más específica para apoyo a la continuidad asistencial. Y siempre en esto está una visión del uso secundario de los datos, o sea, cómo va en algún momento, sin tampoco transgredir y con toda el cuidado del uso de los datos que son personales, cómo se puede usar también la información para el cuidado de la salud también. Finalmente, pues todo esto enmarcado de lo que seguramente el doctor Ruiz va a comentar el día viernes, de una visión de Estado para que el tema de salud digital permee las líneas de trabajo y los desarrollos que con seguridad vamos a desarrollar, a tener en los siguientes años. Pues hay más cosas para comentarles, pero creo que en honor al tiempo, creo que dejo por aquí. Muchísimas gracias de nuevo a Andy, a todos los sponsors, y por aquí estaré tomando un café o un agua para conversar con alguno de ustedes. Muchas gracias.